de tejido colectivo del conocimiento, del teatro de títeres y objetos, que surge de la Titerred. La Titerred es que nos juntamos para generar acciones, diferentes ámbitos. Esta es una acción que compete o que es, digamos, que nació al interior de la mesa académica, cuyo objetivo ha sido, digamos, la elaboración, la reflexión académica. Hola, Jonber, ¿cómo estás? La reflexión de pensamiento titiritero, la elaboración de pensamiento titiritero, porque sentimos que hay algo que viene haciendo falta y lo vemos y lo hemos experimentado porque a través de estos encuentros que son pensamiento títere, pues han tenido una acogida súper grande. eh, Siempre ha habido una presencia bastante numerosa, unos quedó feliz y es lo que hemos escuchado de las personas que han hecho parte, como digamos que ha sido como súper prolífico estos encuentros, te quedas con ganas de estar acá. Agradecemos mucho a cada persona que hace parte porque definitivamente estamos hablando de otras formas de construir conocimiento y esto es un espacio más horizontal, esto es un espacio que también valora las voces de quienes están acá. Así que agradecemos mucho a las personas que están y como les digo, si quieren sugerir lecturas, videos, está también. Hoy digamos que se hizo el ejercicio de proponer un audiovisual también para acompañar la lectura de la tesis de maestría de nuestra amiga, colega Jimena. Y bueno, también quiero invitarles a que se unan al grupo de Facebook. Hay un grupo de Facebook que se llama Pensamiento Títere, de la Titerred. Ahí se están colgando todos los materiales que hemos estado leyendo. Así que está buenísimo porque ya es un lugar donde va a estar eso permanentemente, donde también la idea es ir colgando informaciones relacionadas con lo que les decimos, digamos que una construcción académica del conocimiento titiritero. Y también queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, se llama Titerred Bogotá. Ahí están los encuentros que han sucedido antes ya, así que también les queremos invitar, o si saben de alguien que esté interesado, pues digamos que ahí ya está el registro de estos encuentros. Para las personas que se están conectando en este momento, les invitamos a llenar el formulario que está en los comentarios, ya que estamos armando una base de datos con las personas que han hecho parte de este encuentro. Y pues bueno, sin más vueltas, vamos a hablar de hoy. Nos vamos a encontrar alrededor de la tesis de maestría de la titiritera, la maestra en estudios artísticos, Jimena Argotti, bogotana, directora de la compañía Espiritrompa. Es un honor, es un placer leerte, es un placer construir conocimiento a tu lado, también conocernos a través de lo que has escrito, de tu investigación, que es sobre la que estaremos hablando hoy, que se llama Animar objetos, construir sujetos sensibles, un estudio sobre la experiencia estética del espectador, niño, niña, en el teatro de títeres, del año 2017. Jimena Argotti también es maestra universitaria, digamos que ese es un camino que en este país ha sido complejo y ella también representa, digamos, un lugar en, en nuestro país de construcción, digamos, en una institución que es bien complejo, entonces también quisiera como dar ese reconocimiento. Ella está abriendo espacios que en este país han sido complejos, así que también ahí hay como algo muy importante.
Y también vamos a estar hablando alrededor del corto documental de Hertz Frank, que se llama 10 Minutes, ¿cómo es? 10 Minutes Older, o sea, como 10 minutos más viejo, creo que es la vuelta, ¿no? Eh, él es un director de documentales, guionista, fotógrafo, camarógrafo, estudió Derecho en Moscú, pero es de Letonia. Pues es como muy conocido en el mundo del documental y este audiovisual, digamos que es un hito en el en el cine documental, en los cortos documentales, a pesar de que son solo 10 minutos. Yo creo que para empezar, pues quisiera darle la palabra a Jimena para que nos cuente un poco cuál ha sido tu experiencia de investigación, cuáles han sido, digamos, las dificultades, cuáles han sido las motivaciones, digamos, para realizar esta investigación. Buenas noches a todos, ya de noche, ¿cierto? Estoy nerviosa, estoy nerviosa, qué bonito que, digamos, siempre uno le tiene como miedo a exponerse, ¿no? Es extraño porque pues nosotros estamos en todo el campo de las artes escénicas, no debería existir eso, pero como estamos en otro campo que es el campo más académico, siempre como que nos da miedo como exponernos un poco sobre esos procesos. Sin embargo, el ejercicio a través de la pedagogía, pues me ha enseñado que nosotros siempre estamos construyendo conocimiento, o sea, siempre así no lo estemos escribiendo, esas otras maneras de crear, como lo hacemos los artistas, digamos, siempre estamos así construyendo conocimiento. Buenas noches a todos, a todas, muchísimas gracias por esta invitación, digamos, de que se haya elegido como parte de este compartir de experiencias y de conocimiento y de saberes, este texto que escribí en el 2017, como lo dijo Hans. Pues primero quisiera como presentarme, de pronto hay algunas estudiantes que me conocen, los compañeros, pero hay algunas personas que de pronto entran por primera vez o que ya hemos compartido pero no nos habíamos presentado. Mi nombre es Jimena Argotti, y que esto es muy importante porque va a dar como claridad sobre la propuesta que yo hago en el texto. Yo soy artista escénica, egresada del 2009 de la Academia Superior de Artes de Bogotá, con énfasis en actuación. Sin embargo, a partir del 2010 creo la compañía Espiritrompa Teatro y Títeres, que se dedica a la investigación, a la creación y a la formación en el campo de los títeres y los objetos animados. Pero también soy intérprete, soy actriz, titiritera, todera, construyo, barro, limpio, todo lo demás que sabemos que nos compete, y alternamente pues me gusta mucho la pedagogía y soy docente de la licenciatura de pedagogía infantil en la Universidad Distrital, donde también llevo un proceso a través de una electiva que se llama ha tenido como una transformación durante todos estos años y actualmente se llama Procesos de Creación para Primera Infancia a través de los títeres y los objetos animados. Esto es muy importante, o sea, porque muchas de las cosas que menciono en el texto pues tienen que ver con el proceso de pedagogía que he llevado a cabo en la Universidad Distrital. También soy profesora de teatro del SENA. Y bueno, respondiendo un poco como a la pregunta que me hace Hans con respecto a la investigación, creo que cuando nosotros hacemos en la academia nos enseñan mucho a hacer, a estar en el escenario. Nos enseñan mucho cómo responder como actores, el accionar. Siempre nos enseñan de estas técnicas de actuación sobre historia, en fin, digamos que todo esto desde el escenario, pero muy pocas veces nos enseñan a reflexionar de nuestro quehacer. Entonces pienso que la maestría lo que hizo fue precisamente, como es una maestría en investigación, lo que hizo fue sacudir un poco como esa
es esa otra parte que me parece muy importante que debe tener un artista, y es reflexionar sobre su quehacer. Entonces, pienso que me dio muy duro en el sentido de sentarme a escribir, ¿sí? De sentarme a reflexionar, a escribir, a pensarme y a articular un poco con las teorías, con otros autores, con diferentes temáticas, digamos, que estaban implicadas o articuladas mi pensamiento o lo que yo quería, digamos, investigar, o a lo que mis motivaciones. Entonces sí pienso que fue un ejercicio difícil de sentarme a escribir, como a reflexionar. Sin embargo, cuando ya uno tiene este proceso, que fueron 2 años en la maestría y 2 años haciendo mi tesis, que me demoré bastante. Entonces, cuando uno entra como en este horizonte de lo que le brinda la maestría, que es en esta reflexión, en este caso, sobre su quehacer pedagógico, sobre su quehacer, perdón, artístico, creo que uno empieza a entender que en todas partes hay conocimiento, es increíble. O sea, uno puede verlo, el conocimiento, desde la construcción, desde la misma idea, ¿no? De dónde nace la idea de crear una obra de arte, estas relaciones que también se suscitan, esto que está pasando actualmente sobre la pandemia, etcétera. O sea, uno ve riqueza de conocimiento en todas partes. Entonces, creo que, creo que eso fue lo que me enseñó la maestría, y pues este ejercicio de investigación que hice en esta ocasión, y que lo considero vigente. Es decir, se hizo en el 2017, pero no dejo de pensar en esto todo el tiempo, o sea, en esto del espectador que no me había dado cuenta, y era como un- una cosa repetitiva que lo tenía desde hace mucho tiempo, pero que fue a través de la maestría que me di cuenta que había algo dentro de mí que me inquietaba más que el ejercicio escénico, y era la percepción del espectador. Perdón. Listo, muy bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por contarnos, digamos, un poco el proceso de investigación y escritura de esta investigación. También hoy es el Día de la Pachamama, y creo que este espacio de alguna manera representa esto que se teje y se siembra de manera colectiva. Así que pues quiero desearles feliz día, y quiero también agradecer a la Pachamama por permitirme hacer parte de estos espacios en los que nos escuchamos, y también me hacen consciente de las personas con las que estamos construyendo otros mundos, con los quienes soñamos y con quienes compartimos también este amor por el teatro de títeres y objetos. Eh, digamos que también quisiera un poquito invitar a las personas, que seguramente Jimena debe estar interesada en escuchar lo que suscitó en las personas que están acá la lectura de su investigación. Quisiera invitarles a las personas que están acá a que ya le estaremos haciendo algunas preguntas a Jimena, pero también seguramente va a ser muy interesante que nos lancemos un poco a compartirles a la autora estos sentires que suscitan la lectura de su investigación. No sé si alguien se quiere animar un poco a compartirle a Jimena lo que pasó al hacer la lectura. Me siento como en el Día de la Sustentación. Bueno, yo igual quiero un poquito... Ah, Vicky. Bienvenida, compañera. Gracias. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, la pregunta es: ¿qué nos suscitó el texto? A mí me gustó mucho, digamos que me inspiró cosas, me gustan algunas de las referencias que utilizas,
digamos que me resuenan un montón. Así el video, el video que acompañaba la lectura de hoy, se me olvidó el nombre del video. En 10 minutos más viejo. Eso, el video. Porque era muy bello ver ese rostro de ese niño, ¿no? Cómo se iba transformando a medida que veía esa obra y también en relación a tu texto, como el pensarnos eso. ¿Qué pasa en los espectadores? Que yo creo que sí, todo el tiempo nosotros pensamos que nuestras obras, obvio, son para que alguien las vea. Pero entonces es muy lindo como analizar qué produce en los cuerpos. Me hizo pensar como en los cuerpos, ¿no? Como en las sensaciones. Y me gustó mucho cuando hablabas de la catarsis o purificación de los afectos, como a veces también ver una obra nos produce justamente eso, esa quizás identificación o no identificación con un personaje, pero sí como nuestros afectos y nuestro cuerpo se atraviesa y eso ya es una relación con la obra. Ya yo como espectadora como que estoy siendo atravesada por eso que estoy viendo. Eso me pareció muy bello y también me llamó mucho la atención algunas de las referencias que usabas, por ejemplo, esta de fantasmagorías. También, bueno, tuvo en mi cabeza mucha resonancia con algo que estamos ahorita trabajando con Hans, que es el doctor Rusi. Entonces, te lo agradezco y pues muchas gracias por el texto. Vale, gracias a ti, Vicky. No sé si de pronto Hans también, no sé si todos vieron el video, si quieres también lo podríamos, yo lo tengo aquí listo para compartirlo también, si de pronto quieres ahorita o en algún momento para que las compañeras de la distrital o algunas personas que de pronto no hayan tenido tiempo de mirarlo, pues lo podamos observar, al menos dura 10 minutos, como bien dice su nombre, pero podríamos ver unos minutos, unos 2 minutos, los más... Dale, sí. Sí, mira, ya Jonber pidió la palabra, Ana Arango y Carlos Enrique Silva. Si les parecen, vamos a escuchar en este orden y después podemos un momentito el video, me parece perfecto. Así que, Jonber. Buenas noches para todos. Bueno, gracias, Ime, por la exposición de estos textos de tu maestría. Bueno, hay un montón de elementos técnicos que se utilizan para hacer reflexión y como para contextualizar un montón de este universo pues tan amplio que es ese mundo del espectador. Pero digamos que ahora como para empezar y entrar así un poquito a calentar un poco la discusión, a mí me generaba una incógnita ahí, y es que me llevó como a reflexionar sobre qué tanto pensamos en el espectador cuando hacemos nuestras puestas en escena, ¿no? Digamos que cuando yo hace algunos años cuando hacía teatro de títeres, era un elemento que aparecía muchas veces como condicionante para la producción artística. Y después en otra época de mi vida dije como no, voy a dejar de pensar un poco en el espectador y voy a tratar de concentrarme más en lo que quiero expresar como artista, ¿cierto? Sí. Entonces ahí como que ese punto intermedio, digamos que después de llegar a la lectura, esa es mi gran reflexión pues frente a eso, y es cómo encontrar esos puntos intermedios, ¿no? Yo sé que eso varía mucho, obviamente, dependiendo de lo que uno quiera llegar como artista, o lo que quiera uno expresar, o si quiero o no dejar una reflexión en el espectador o no. Pero digamos que yo soy de una línea donde, digamos que tuve una formación bastante brechtiana, entonces toda esta metateatralidad, ¿no? Y toda esta ruptura que nombras ahí también en partes de yo leí un poco más allá del capítulo propuesto. Entonces es más como eso, ¿no? Es como quería como dejar eso ahí en boca un poco para que pudiéramos tocarlo más adelante, pero es a lo que sobre todo me lleva un poco la lectura en términos generales.
¿no? Esa cuestión de qué tanto debo hacer primar o no el espectador y si se vuelve un condicionante para la producción artística, ¿se debería, no se debería? Bueno, siento que eso también tiene que ver con los mundos internos, ¿no? Pero era un poco como ese mi comentario y espero que podamos ir indagando poco a poco y entrelazando conocimiento como siempre acá en el espacio. Bueno, muchas gracias. Acá hay como que se abren un montón de puertas, así que espero que vamos a seguirlas desarrollando. Ahora continúa la compañera Ana Arango. Así que la palabra es tuya, compañera. Lento, ¿ves? Ya, es que está muy lento el internet, ¿sí? Y yo, pero aquí espere, léame. Tranquila, tranquila, comprende. Bueno, entonces, bueno, ya por fin le di clic y por fin se abrió el micrófono. Listo. Rico, feliz de encontrarnos aquí y ver los rostros que me encanta ver. Bueno, es un bombardeo, el texto es un bombardeo de interrogantes tenaces. Y muchas de las de lo que te planteas ahí o que plantean de transcurrir, ¿sí? Lo mismo que dijo John Bert, yo también me lo he planteado. Pero creo que uno tiene que también abrir el espectro como a cada contexto, ¿no? Porque hasta donde cuando son campañas publicitarias, campañas pedagógicas, o sea, cada medio, ¿no? Y cada contexto, donde median los tips. Y tengo para Jimé más adelante que me gustaría que me ampliara un parrafito que hay ahí, y lo tengo aquí paradito, para ver si más adelante, ¿sí? Cuando ya empecé con la cuestión de entrelazar y entrar en la discusión rica y chévere, que pudieras ampliármelo, ¿sí? Me gustaría mucho que pudieras ampliarme ese párrafo que escribiste ahí, ¿vale? Donde está más adelantico, entonces lo leo, muy cortico el párrafo, para ver entonces, Jiménez, si ahí me ayuda y me amplía ese párrafo, porque me suscitó ahí unas controversias, porque más adelante en el texto es controvertido lo que dijiste ahí, entonces me dejó loca. Vale. Eso es. Gracias. Ay, pero ¿por qué no le des el párrafo que nos quedamos así como con ganas de saber cuál es? Porfis, de una. Sí, claro, fue que nos había suscitado primero, bueno, pero entonces ya voy, pues. Dice así. Échele candela a eso sin miedo. Bueno, listo. Antes estabas hablando de Brecht, ¿sí? Sí. Y lo que decía ahí era, el teatro, o sea, para Brecht el teatro cumplía el fin de llevar a los espectadores a un más justo entendimiento de la sociedad que vivía. Y como consecuencia el aprendizaje de los medios adecuados para hacerlo cambiar. Es decir, que pensaba desde el mundo adulto e implicaba una perspectiva política comprometida. Esta idea dice al aplicarla a los sujetos estudiados en esta investigación. Esto como para el párrafo que me interesa. ¿Sí? Entonces, sí. El párrafo es este. Entonces dices esto. Espérate. Es que separé varias. Bueno, dice, toma en cuenta que aunque en el teatro de títeres involucra a los niños, niñas, desde una perspectiva de inclusión y consolidar políticas públicas como seres pensantes, los participantes sensibles, capacidad de reflexión y actuación se restringe a la obra.
sus niveles de conciencia apuntan a la resolución de los conflictos en tiempo real, mientras se desarrolla la obra. Sus modos de participación son diversos, respondes desde lo individual y lo colectivo. La reflexión no tende hacia la sociedad como lo propone el autor alemán. Entonces, ahí es donde está la sociedad, como lo propone, sí, o sea, Sí. como que no trasciende. Bueno. Pero más adelante, cuando ya empiezas y retomas a Antonin Artaud, controviertes lo que dijiste aquí. Entonces, ahí es donde digo, bueno, y entonces, ¿qué piensa Jimena realmente? Bueno, yo creo que es que te escucho como entrecortado, Anita, te escucho entrecortado, pero creo que intuyo un poco lo que tu pregunta, intuyo un poco la pregunta. Digamos, esto es parte, este capítulo que escogió Hans específicamente es el estado del arte. Estamos hablando de una propuesta de investigación donde se analizó como los antecedentes sobre el concepto del espectador. A mí me pareció curioso cuando yo empiezo a revisar, es decir, tuve la oportunidad de ir a bibliotecas, de eso, gracias, que tuve la oportunidad de revisar en la red, tuve la oportunidad de revisar en algunas bibliotecas también de grandes y personas que han tenido mucha experiencia en el teatro de títeres para indagar un poco sobre esta motivación que era el espectador en el teatro de títeres y específicamente sobre el espectador niño. Cuando yo entro a hacer este estado del arte, pues me encuentro que el espectador, obvio, ha estado involucrado desde inicios del teatro, es decir, desde el teatro griego, Aristóteles, y entonces lo que hago yo es hacer un paneo, recogiendo todas esas posibilidades de encuentro en donde se ha estudiado al espectador como esencia o presencia viva para el fenómeno teatral, ¿sí? Entonces, en esa historia, lo que yo reviso es a Aristóteles, se revisa la influencia grandísima que tiene Bertolt Brecht, ¿cierto? Con el rompimiento de la cuarta pared también, con la alienación, etcétera, etcétera. Después también lo pongo a Augusto Boal, que habla del especta-actor, ¿cierto? Que también me interesa muchísimo. No podemos pasar por encima de Artaud y digamos que también hago un paneo, no solamente desde el teatro, sino también hago una recolección de esta información con las otras artes, como por ejemplo las artes plásticas, que me interesan muchísimo porque es precisamente en las artes plásticas donde después de Duchamp, pues empieza a aparecer todo lo que tiene que ver con las instalaciones, luego vendría efectivamente el remake, el performance, el happening, y cómo el espectador pasa a ser muy activo dentro de la obra de arte. Entonces, cuando hago todo este cuento, digamos, esta revisión histórica, pues aparece, por ejemplo, la mayoría de los espectadores se conciben o, digamos, se manifiestan dentro de estos textos o dentro de estas teorías como el espectador adulto, jamás aparece el niño. Entonces, entro yo en una locura porque pues yo digo, ¿dónde está el niño? O sea, ¿quién ha estudiado al niño? No aparece, no existe. Entonces, no sé si te diste cuenta que una de las problemáticas que yo pongo, porque cuando yo le manifestaba esto a mi tutor de tesis, él me dice, pues Jimena, es precisamente allí donde está tu hallazgo, ¿sí? Es allí donde, digamos, hay que empezar a indagar y a reflexionar sobre esto. Si nosotros hacemos, aquí hay varias chicas que son estudiantes de la licenciatura de Pedagogía Infantil con quien vemos la electiva de títeres, nosotros hacemos una revisión histórica de la historia o el origen del títere, que mucho de estas historias o de estos orígenes, de estas teorías son occidentales, ¿cierto? Y que uno empieza a hacer esta revisión y también hay una revisión en la historia del títere donde no aparece el títere. Entonces uno dice,
perdón, donde no aparece el niño, perdón, donde no aparece el niño. Entonces uno se preguntaría, entonces, ¿por qué hoy en día relacionamos tanto títere igual a niño? Esos imaginarios sociales, culturales y todo eso en donde se relaciona. ¿En qué momento se dio este cambio si el títere es tan antiguo como la propia humanidad? ¿Sí? Entonces, cuando hago a lo que me refiero y voy para allá a responder tu pregunta, es que cuando aparecen en estas teorías el títere, perdón, el espectador adulto frente a estas otras teorías, entonces uno preguntaría, ¿dónde está el niño? Entonces, la mayoría de teorías como la brechtiana, que no es un desconocimiento para nadie, que el teatro político efectivamente, digamos, se ejerce frente a estas... hacia estas estéticas del teatro épico en Bertolt Brecht, pues están dirigidas es para un público adulto, ¿sí? Ahora, claro, digamos que yo sí pienso y digamos que parte de la reflexión que también hago cuando se analiza el espectador niño es cómo también de alguna manera en estas teorías se ha planteado qué obras de títeres o qué obras son las que se les debe llevar a un público infantil, o que también eso es una controversia, a qué se le llama público infantil, por ejemplo, ¿sí? Pero digamos que cuando hablamos de niños y niñas, ¿qué se les lleva? Hay que tener una moraleja, es necesario que haya una moraleja, es necesario que se hable con estos infantilismos desde lo literario, desde el discurso, desde lo escénico, etcétera. Es necesario todo eso. El conductismo también, porque en el teatro de títeres tradicionalmente existe es parte de la tradición el conducir al espectador. Entonces, allí es donde me llega un poco como la reflexión sobre cómo estaría ejerciéndose esto político frente a esos espectadores, pero no político en el sentido que lo hizo Bertolt Brecht con su estética, además porque sería demasiado irresponsable de mi parte en este contexto. Yo puedo, y que yo estoy de acuerdo con eso, o sea, Bertolt Brecht lo realizó en su época, en su contexto, Artaud también, pero digamos en esta época yo no podría ni siquiera para los adultos realizar un ejercicio estético con esos fines políticos frente a una movilización de masas. Yo no lo podría hacer. Y ahora con los niños, peor porque creo que con ellos lo que yo busco y digamos pude y espero que haya quedado claro en la tesis, bueno, aunque esto va más adelante de los otros capítulos, es movilizar políticamente al niño, pero desde sus sentires, desde la sensibilidad, desde ese conocimiento sensible que nos habla Rancière en algún momento y como yo lo tomo de referente, es de esa posibilidad desde que el niño fue concebido como un sujeto político de derechos y donde el niño como sujeto político de derechos tiene el derecho a la cultura y tiene derecho al arte. Y como tiene derecho a la cultura y como tiene derecho al arte, nosotros como adultos tenemos que conducirlos y ahí es donde viene el ejercicio político. Es decir, el hecho de que el títere pueda asombrar, pueda llevar al niño a que se asombre, a que se emocione, a que se sorprenda, a que tenga un disfrute de ese goce estético, para mí ya he cumplido con la misión. ¿Sí? Ese es el ejercicio político, no el ejercicio político que tenía Bertolt Brecht, que estaba más encaminado con estas manifestaciones del Estado frente a la opresión, ¿sí? Sino tiene que ver más con un ejercicio político frente a los derechos del niño, en este caso como sujetos participativos y sujetos que se les tiene que dar la voz y no callarlos, como en este ejercicio que les digo yo de conductista, que a veces nosotros, de aquí le respondo un poco, no le respondo, sino esto que estaba hablando Jonber, con respecto a qué debo hacer yo como artista y qué es lo que deben hacer también los espectadores, y es que a veces nosotros nos creemos los dioses, y es lo de nosotros, y a veces callamos al público. Si usted como adulto va a un espectáculo, se da cuenta que si usted levanta la voz en el Jorge Eliezer Gaitán, pues lo que hace la acomodadora es sacarlo. Dice, ese señor está loco o esta señora está loca y lo sacan a uno del teatro.
Mientras que si analizamos, por ejemplo, este ejercicio de participación que tienen los niños a través de sus cuerpos, de sus voces, de sus diálogos, pues están haciendo un ejercicio completamente democrático y participativo, donde es precisamente eso lo que yo considero como político, en este caso en específico con el espectador niño y niña. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Jimena. Ahora le vamos a dar la palabra a Carlos Enrique Silva. Hola. Hola, Sí, Jime, hola a Carlitos, ¿cómo todos. estás? Bien, bien, gracias. Jime, yo tenía una preguntita pues que se genera de tu tesis, que no sé si me desvío un poquito y me preocupa, me disculpan si me desvío un poquito. Yo sé que, digamos, tu investigación fue en base a tu obra Sueños de Agua, que la presentaste a lo largo como de varios escuelas, ¿sí? Pero mi Sí. relación va un poco en relación a qué sucede con el adulto. ¿Qué es lo que pasa? Que precisamente como tú hablas, siempre se concibe el títere como al infante, ¿no? Al niño. Pero siempre me ha dado curiosidad que en teatros de títeres, por ejemplo, se ve mucho gozando al adulto detrás del niño, ¿cierto? Como que es un escudo el niño y atrás está el adulto gozando, inclusive igual que el niño, ¿no? Entonces mi pregunta va un poco como en estos procesos que tú tuviste en los colegios, donde evidentemente también hay adultos, ¿cómo fue esa experiencia o si te has cuestionado cómo es esta vaina como del niño interior del adulto que los títeres tienen esa facilidad, no sé, como de sacar, como fácilmente, sí, como generar esa emoción otra vez infante? Entonces es eso, ¿cómo ha sido como tu experiencia en relación adulto versus obra de títeres, entre comillas, infantil? No sé si sé que de pronto se desvía un poquito, No, pero pues... para nada. Para nada, Carlitos. Me alegra mucho. Gracias por estar aquí, de verdad. Para nada se desvirtúa, ni se sale, ni nada. Es más, yo tomo como análisis a través de un texto de Gadamer que se llama Actualidad de lo Bello, que Gadamer es un filósofo que analiza un poco la obra de arte contemporánea, donde precisamente deja a un lado el artista para empezar a hablar sobre el espectador, sobre la estética del espectador, sobre esa experiencia estética y cómo esa experiencia estética articula la obra de arte, ¿sí? Cómo el espectador articula la obra de arte. Entonces, no está desvinculado para nada tu pregunta, porque cuando yo analizo a Gadamer frente a mi espectáculo, en este caso hago esa observación, esa reflexión, él habla de 3 categorías, que es juego, símbolo y fiesta. Cuando yo hago ese análisis de estas 3 categorías que él pone en juego frente a la obra de arte, y yo hago ese análisis en el sentido de la experiencia como tal, pues el adulto es fundamental. Y aquí enlazo lo político cuando hablo que el niño es sujeto de derechos, ¿sí? Frente a la cultura del arte, quien hace la mediación para que el niño tenga esas posibilidades de experiencias estéticas, artísticas, sensibles, es precisamente el adulto, ¿sí? Porque el niño, yo no sé aquí cuántas personas tendrán hijos, pero di tú, si yo tuviera un niño de 4 años, el niño no me va a decir hoy o el fin de semana, decir, papá, mamá, ya vengo, ya vengo, me voy para el teatro del parque porque hay una obra de teatro, ya vengo, no me esperen en la casa, ¿sí? El niño no te va a decir eso, el niño está abierto a todas las experiencias que el adulto le ofrece. Y cuando hablo de adulto, no solamente me estoy refiriendo a los padres de familia, me estoy refiriendo a todos, al cuidador, al docente, a los profesores, a los directores, rectores, y me estoy refiriendo específicamente también a las políticas públicas y en este caso al Estado como adulto. ¿Cuáles son esos derechos y quiénes son los mediadores para que el niño tenga la posibilidad de acceder a esa obra?
Entonces, cuando tú hablas de mi experiencia, claro, yo la llevé a unos jardines infantiles con los que estaba trabajando o que estábamos haciendo la práctica en ese momento. Y cuando uno habla del jardín, pues habla específicamente que es una maestra que cuida más o menos a 18, 13, porque estamos hablando de jardín, 13 niños. Entonces, el espectador adulto es muy importante, primero, porque no sé si vieron toda la tesis, al final yo hablo un poco sobre esta emancipación del espectador que también nos habla Rancière y cómo nosotros desde pequeñitos a los niños condicionamos el hecho de instalarle ciertas reglas para que él no pueda ser libre, el espectador no pueda ser libre. En este sentido, entonces, vemos como una profesora adulta, estoy hablando del adulto, el adulto conduce primero, da permiso y va y acompaña, está allí, pero también condiciona. Entonces le dice a las niñas, mira, no te pases de esta línea porque acá van a estar los artistas, tú quietico allí, te sientas así, no te levantes, arréglate el uniforme, quédate así, no hables, y los está callando a cada rato a los niños. Si alguien opina, si el niño opina frente a la obra, los está callando. Entonces, digamos que allí yo hago un análisis sobre estas reglas o sobre estas condicionantes un poco que no permiten al niño ser quien es y cómo nos van condicionando hasta el punto de que tú llegas y si no te gustó la obra, pues te quedas, ¿sí me entiendes? Entonces, bueno, que ahorita con todo esto de la virtualidad, pues empiezan a aparecer otras cosas. Eso una cosa, pero también cuando hablamos ya del papá adulto, que es quien acompaña o lleva a presenciar esa obra, pues nosotros como artistas tenemos que pensar en ese adulto. Y tenemos que pensar en ese adulto porque además es quien paga la boleta, ¿no? Entonces es muy importante pensar que estoy completamente segura que si el papá está contento frente a la obra, el niño va a estar contento, va a estar tranquilo, va a estar feliz. Porque digamos, un poco el estudio que yo he hecho, y es que si el papá ríe, el niño ríe. Hay un ejercicio también de imitación, que también pasaba con las profesoras. Entonces, la profesora grita, el niño grita. O sea, hay una cuestión también que tiene que ver con la imitación y que el niño corresponde frente a las mismas percepciones o recepciones que tiene el adulto frente a la obra. Entonces, el adulto es fundamental, completamente fundamental, y cuando uno está creando, lo que sí me ha hecho reflexionar esta tesis, esta investigación, es que cuando uno construye para niños, el adulto es fundamental. Es muy importante porque es parte del juego o de esta fiesta que habla Gadamer. Bueno, qué hermoso, me encanta como que se están abriendo un montón de puertas. Creo que también lo interesante del corto en relación, digamos, a esta investigación es que hay un ejercicio consciente de poner a este espectador, niño, digamos, como en el lugar central de la obra, ¿no? Y también de la investigación. Hay ahí como un ejercicio poético muy interesante, además, porque claro que sí, si quieren participar, por supuesto. No sé si vamos a pasar el video, no sé si da el tiempo, porque también siento que se están abriendo como muchas puertas, pero para hablar, digamos, del video, se llama 10 minutos más viejo, que hay algo muy potente alrededor del tiempo cuando se está hablando de la infancia, pero además hay como una transferencia, ¿no? En donde la obra, en este caso, es el espectador. Asimismo, digamos, el objeto de estudio de la investigación de nuestra compañera Jimena. Y es que, digamos, en antropología hay algo que digamos, se nos nombra y tiene que ver con esto del concepto de infancia. Digamos que eso también tiene una historicidad, no siempre se ha reconocido la infancia como un momento específico con unas lógicas específicas. Incluso uno puede ver en esos cuadros antiguos que los niños y las niñas eran como
pequeños adultitos, por ejemplo. O estaba ahí revisando en internet, entonces, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos, ONU, fue en 1948, pero los derechos de los niños y las niñas se fueron hasta 1959, o sea, legalmente pasaron 11 años en los que se reconocían niños y niñas o se generaban, digamos, unas leyes que les protegieran de manera específica. Entonces también ahí hay una relación. Y creo que también hay otra cosa que me suscita y es esto de los títeres, no siempre, digamos, el público fue un público adulto, ¿no? Fue un público infantil para el que se construían las historias y las obras de títeres. ¿En qué momento se hace tan evidente este vínculo entre la infancia y los títeres, ¿no? Pero bueno, vamos a darle la palabra ay, discúlpame que se me olvida tu nombre y siempre estás. RS Títeres, discúlpame, Arsvita. Sí, Arsvita, hola, ¿qué tal? Hola, Hola, ¿cómo están? Sí. Viene de la misma palabra de arte, nombres. De hecho es arte en latín, viene de manos, de arte, articulación, Arsvita, antes de que se convirtiera en un lenguaje germánico, entonces por eso no tiene la T de arte, sino ars, antes de que se convirtiera en art. Bueno, en fin, gracias por la tesis. La verdad es que el trabajo me hizo recordar algunos libros y entre ellos a los niños el mejor teatro, que es un texto que se hizo aquí en México de la maestra, bueno, de la doctora Socorro Merlín, que ella nos comparte una reflexión que a mí me parece muy importante, que es que cuando hacemos teatro para niños, en realidad no estamos haciendo teatro para una edad, sino estamos haciendo teatro para el niño que todos llevamos dentro. Y cuando hacemos teatro para adultos, hacemos teatro para el adulto que todos llevamos dentro. Es decir, el teatro para adultos también lo pueden ver los niños, hablándoles a su lado adulto. Todos tenemos un lado adulto y un lado infantil. Entonces, porque de pronto pareciera que es interés mezquino y puro pensar en el espectador adulto cuando hacemos teatro para niños, pero en realidad le tenemos que hablar a estos dos públicos que siempre están presentes. Es decir, a mí me ha tocado mucho ver en el cine películas para niños que curiosamente lo único que no hay son niños. Hay muchísimos adultos que van a ver estos espectáculos porque finalmente son las películas para niños, son películas que nos hablan a todos, a una parte emocional muy importante de nosotros que no queremos y que afortunadamente no dejamos que envejezca. Entonces, esta reflexión acerca de cómo nos mira este público adulto o cómo la doctora Merlín nos propone que revisemos nuestra biografía y a partir de nuestra biografía para poder ser honesto, porque bien, si el arte tiene que ser original para poderse considerar como arte, y si no podemos, y si no logramos este nivel de arte con mayúsculas, que por lo menos sea honesto. Y esta honestidad, ¿desde dónde la elaboramos? Pues la elaboramos desde nuestra posibilidad de nuestra propia historia. Es decir, si nosotros contamos a partir de nuestra propia historia, de nuestros recuerdos de infancia, entonces podemos conectar no solamente con los niños del público, niños por edad, sino también con esta parte niños, porque todos van a detectar esta parte de honestidad que vamos a estar contando. Bueno. Digo, como sea, siempre, por eso estamos aquí, estamos haciendo teatro y tratamos de hacer arte o hacemos arte, porque tenemos cosas que decir y lo importante es llegar, o sea, siempre hay algo que a nosotros de las cosas que estamos viendo, de las cosas que estamos haciendo, nos llega a curar en algo, nos llega a aliviar o nos llega a acariciar.
Entonces, si algo nos acaricia a nosotros, seguro que hay alguien, a los que están allá afuera, a los que vamos a acariciar también y a los que les vamos a resolver cosas. Y creo que eso es lo importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Es Vale, muy hay una cosita interesante. que era, Can, si de pronto pudiera como aclarar de pronto, cuando yo respondía a Carlos, es muy importante que se entienda que la tesis precisamente no va encaminada a cómo se tienen que construir obras para niños. Eso es algo que quiero que quede como muy claro. Lo que yo hago es precisamente lo contrario. Lo que hago es analizar estas otras estéticas al otro lado del escenario. Hago un análisis de cómo son esos cuerpos, de esos diálogos, de esos cuerpos vivos que también construyen una estética, una obra de arte. Entonces, digamos que, claro, en algún momento menciono, porque pues no puedo pasar por encima, cómo se construyen y digamos que cómo también en este estado del arte aparecen muchas, en eso sí hay miles de teorías sobre mercado también, o sea, cómo está el mercado y por qué el mercado es más grande frente a las obras infantiles que frente a otro género, ¿sí? En esto hay miles de investigaciones. También hay miles de investigaciones de cómo realizar obras para niños. Entonces hablan sobre lo musical, sobre el cuerpo del actor, cómo tiene que estar. Entonces, el cuerpo del actor, entonces tiene que saber cantar, tiene que saber acrobacia, tiene que saber manejar muñecos, tiene que saber, o sea, hay muchas teorías sobre eso, pero sí quisiera como aclarar que mi tesis no va como en cómo se debe construir obras para niños, ¿sí? Que esto también es otra investigación y me parece muy interesante, sino que lo que hago específicamente es meterme al lado de los niños, por eso el video de 10 Minutes Older, 10 minutos después, precisamente para decir, ahí hay una belleza, esa belleza, hablo de lo bello y lo estético del arte, que a veces no la tenemos en cuenta, que a veces lo olvidamos, lo obviamos, se nos oscurece el escenario, ¿no? Nos ponemos a veces ese foco negro allá y a nosotros nos resaltan las luces acá y nos olvidamos de eso tan bello que está ocurriendo en esos cuerpos al otro lado del escenario. Entonces quería como hacer esa aclaración un poquito para que de pronto, si no pudieron, digamos, leer toda la tesis, digamos, es un poco como lo que quería indagar o que me interesa, ¿no? Me interesa todavía como entrar en ese horizonte. Claro, por supuesto, es muy interesante de alguna manera al hacer la lectura de tu investigación porque nos estás ampliando, digamos, la mirada, ¿no? Llevándonos la mirada a lugares donde no es tan común. Y acá nos comentaba la compañera Victoria, dice que los niños eran adultos incompletos, por ejemplo, se entendía eso, o igual que las mujeres, ¿no? Como que era el ideal del ser era ser un hombre, ¿no? Adulto. Entonces, estos eran como lugares antes de llegar a eso. O la compañera Ana Arango dice que existen estos mitos, como por ejemplo que los niños de 3 a 5 años no resisten más de 20 minutos de obra porque se cansan y pierden la atención. Entonces, bueno, la palabra, el orden de la palabra sería Jennifer, que pidió la palabra hace un rato, y después José Ramón. ¿No está la compañera Jennifer? Buenas noches, sí estoy. Hola. Buenas noches a todos. Hola, Jennifer. ¿Cómo están? Bueno, muy chévere leer, Jimena, muy chévere. Me quedo con la parte de Gadamer, me parece muy interesante como la manera en que también le da la vuelta al público, ¿no? Todos, ya se ha tocado el tema que hay una tendencia a infantilizar el teatro, pero entonces yo me voy como a la parte que decía Gadamer, que mencionas, juego, símbolo, fiesta. Y mientras leía recordé una película que vi hace un par de años, del 2000, que hacen unos japoneses que se llama Uzumaki. Es una película de terror. Y la vi porque tiene muchas técnicas de stop motion, mucho maquillaje, máscaras. Y pues
me quedé como en el símbolo. Me siento que lo principal en el teatro de títeres, más allá de la edad del público, sí es conmover al público. Una situación que sea tan visceral, pues les voy a contar una escena que fue la que recordé, porque justo pasó hace poco un sonido extraño en la lavadora, y hay un cuerpo, obviamente es una animación, metido dentro de una lavadora girando, y pues es una escena muy... Entonces, sí o sí, así yo sea adulto, niño, ancianito, así tenga, bueno, en el caso de que tenga esquizofrenia, puedo entender diferente la imagen, pero generalmente la mayoría de nosotros vamos a conmovernos frente a una imagen como esa. Igual que si fuera la muerte de un ser querido, o igual que recordé esta obra Macondo de Teatro Comunidad, que trata una problemática política muy contundente, que es el tema de los falsos positivos, de una manera tan dulce que, sin importar el contexto sociopolítico, sí o sí me conmueve esa realidad. Y así tenga 5, 20 o 30 años, alcanzo como a sensibilizarme con los actos, con lo que sucede, con la manipulación de los títeres, a punto que pues uno termina llorando en alguna escena de esa obra tan... Entonces, como que me gustó mucho esa manera de abordar como el público no necesariamente por ser de títeres es infantil, y que también al público infantil se le puede extraer un sentir político, un sentir... Quería como solo comentar eso y pues bueno, ojalá puedan ver la película esa que es muy fea. Y principalmente que puedan ver Macondo, que también es una obra muy bonita que sensibiliza y pues trata como una problemática política sin restricción de edad. Muchas gracias, Jennifer. Qué interesante lo que nos has compartido. Ahora la palabra la tiene el compañero José Ramón. José, ¿estás por ahí? El micrófono, de pronto. Ya. Perdón, uy, qué pena. Me trae mucho a colación la tesis y me confronta como creador la tesis de Jimena. Una de las preguntas que yo me hacía era, ese niño que están filmando, Dios, ¿qué obra está viendo? ¿Qué es lo que...? Pero no, Jimena, bueno. me encantó eso porque me dejó así, wow, yo quiero ver lo que él está viendo. Porque a lo largo de esos 10 minutos, por Dios, no sé si puse la cara igual que él. Sí. Eso era poético. Bien, 2, porque quiero ser bien concreto porque el tiempo corre. Entonces, ¿qué pasa? A medida que yo voy leyendo la tesis de la compañera Jimena, me trae a colación un texto que voy a compartir solo un pedacito del maestro Armando Carías, que fue director del Teatro Infantil para Niños El Chichón de la Universidad Central de Venezuela. Y él rápidamente nos dice algo acerca de los niños. Los niños vienen en tamaños, pesos y colores surtidos. Se les encuentra en cualquier lado, trepados, colgados, sonriendo y saltando. Por lo cual es difícil tú decirle a un niño que se quede quieto frente a una obra de títeres donde él se siente interconectado. ¿Ok? Un niño es la verdad con la cara sucia, la sabiduría con el pelo desgreñado, la esperanza del futuro con una rana en el bolsillo. Un niño tiene el apetito de un caballo, la digestión de una bomba atómica, la curiosidad de un gato y los pulmones de un dictador, la timidez de una violeta y la audacia de una trampa de acero. Entonces imagínense qué es lo que tenemos nosotros frente como esa responsabilidad cuando vamos a hacer un trabajo donde particularmente, por supuesto, hay que tener el debido, digamos, no colocar al niño dentro de un crisol. Yo creo que no. Yo creo que el niño, si es capaz de ver cosas más allá de lo que a veces nosotros no vemos, wow, yo creo que la tesis de Jimena como tal nos está llamando es como hacer un clic, ¿verdad? Y no menospreciar a ese espectador, que le encantan los dulces, las navajas, los libros con láminas y los animales y los domingos por la mañana, para hacerlo muy poético. En este caso, a partir de la lectura de este texto con que abre el libro del maestro Carías, que se llama
aproximación a una poética del teatro infantil. Entonces, el discurso que nosotros hagamos, las imágenes que nosotros creamos, realmente van a ser vistas por un niño que es, wow, que es bastante, que sabe, que seguramente sabe lo que está viendo y sabe lo que le gusta. Y cuando se siente identificado, porque siente que su espectador, papá o mamá o abuelo, acompañante, están los dos en la misma línea, el disfrute y el gozo es lo máximo. Eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, José Ramón. Nos está pidiendo el compañero Ruby, si puedes, tal vez en los comentarios sería más chévere que nos compartas la referencia de la lectura que acabas de realizar, que está muy buena y además es muy, muy bello, digamos, esta intervención, digamos, más poética. Yo siento que hay algo muy interesante que dice Jimena en la tesis y es esto del el títere, ¿no? Y como el nombre de este conversatorio, que es Pensamiento Títere, Pasca también está planteando algo relacionado, y es que incluso tiene que ver con la intervención de nuestro compañero Jorge y de Olivia, que hablan de, se está creando para pensadores títere, ¿no? Y para un público que tiene pensamiento títere, porque hay un pacto en el que ese títere va a realizar unas acciones y eso es algo que está ahí, también lo está planteando Jimena en su investigación. No sé si tú nos quisieras ampliar un poquito al respecto. Sí, yo quería también, aprovecho como para enlazar, digamos que lo que me ha ayudado también a entender esta propuesta de investigación, porque uno se siente como, cuando uno está haciendo la investigación y más en una maestría, siempre anda con la pregunta, ¿y esto para qué? ¿Y esto para qué? ¿Para qué le sirve a uno? ¿Para qué sirve esto que uno se está, estos globos que uno se está echando, ¿cierto? Entonces, digamos que en el ejercicio de creación, puedo decir que uno siempre está construyéndose y transformándose. Entonces, cuando tenemos esta posibilidad de entender la obra no cerrada, terminada, porque uno siempre tiene a pensar que la obra termina el día del estreno, ¿sí? Es entender que la obra se va transformando y se va construyendo con los espectadores. Entonces, aquí, digamos, con esto que han acotado los compañeros, es muy importante entender que todo esto que hemos recogido precisamente de estos discursos, de estas observaciones, de este público en donde pensamos, oye, los niños empezaron a hablar en este pedacito, de este pedacito a este pedacito, eso fue, se desconcentraron, estuvieron molestos y hubo mucha bulla. Hay que hacer una revisión dramatúrgica sobre eso o mirar qué es lo que está pasando en la escena. Entonces, digamos que con el grupo hacemos esa tarea y revisamos y miramos de qué manera la siguiente función, miramos si los cambios que hubo, digamos, contribuyen a que, digamos, haya una mejor atención y no en el ejercicio de conductismo, por eso vuelvo y repito, sino en ese ejercicio de observar qué es lo que está pasando con nosotros en ese dispositivo que de verdad no está del todo convenciendo, en este caso, al espectador. Lo otro que quería comentar era lo de 10 minutos después, cuando yo averigüé un poco de cuál obra era, díganme en dónde está, dónde se puede ver la obra también de que están viendo los niños, no aparece. O sea, no existe alguna referencia acerca de esto, solamente aparece la música que está sonando y es el enfrentamiento del bien y el mal y ya, paré de contar, ¿sí? Pero que digamos está más ¿cómo se llama? El acercamiento hacia esa estética del público más que nos interesa más la obra, ¿sí? La obra son ellos, esta obra son los espectadores. Entonces eso me pareció muy lindo que en este caso, por ejemplo, en mi tesis, yo tuve muchos problemas con mi tutor porque mi tutor él no quería que yo de ninguna manera referenciara a la obra.
¿sí? De ninguna manera referenciar a mi obra de títeres. Pero yo decía, pero si el niño se espantó o lloró, ¿sí? Pues yo tengo que saber qué es lo que le ocasionó eso, porque sí es muy importante. Y aquí es donde entro con la pregunta que me hace Hans con respecto a la obra ya y el títere específicamente. Como bien lo hemos visto en estos 8 encuentros y bueno, todas estas teorías que hay, ¿qué es el títere? ¿Qué es eso de objetos? ¿A qué se le llama objetos animados, teatro de objetos, formas animadas, etcétera? Toda la cantidad de horizontes que hay de como esto borroso, ¿no? Que todavía no hay una definición concreta y sin que no hay una verdad también. Yo tomo como punto de partida dos definiciones que digamos, me tocaba y digamos que es muy importante que yo tenga como una posición crítica frente a ella. Y una es del maestro Tigis, que habla sobre el títere como un encuentro o un fenómeno donde digamos, se articulan tres líneas o tres presencias muy importantes. Una es la persona que anima, 2, el objeto que es animado o el cuerpo que es animado, y 3, la persona que observa, ¿sí? Entonces, que esto es muy similar al teatro, o sea, al teatro normal, porque si no, no existiría la experiencia teatral. En este sentido, digamos, parto específicamente de ese concepto, que es el títere se construye allí. Porque Tigis y después el maestro Edgar Cárdenas, que ustedes lo conocen, es compañero de nosotros, él habla que, por ejemplo, y aquí es donde, en estos días he estado en una controversia muy grande, porque él habla que si el títere está colgado, es decir, la marioneta está colgada, es simplemente una escultura y que si alguien está jugando como lo hacen los niños en sus juegos animistas, pues simplemente es un juguete. Pero cuando la persona está jugando con este objeto que es animado y alguien lo está viendo, allí es donde se construye esta experiencia estética en el teatro de títeres. O sea, el títere no es el muñeco, el títere no es la imagen, ¿sí? El títere es precisamente esta relación o esta experiencia entre estas tres partes. Y cuando yo digo que he estado confrontada es porque yo escucho un poco a Chada Hilario, o sea, al maestro Sueski, y con toda esta propuesta un poco de estos objetos que en muchos de las partes nos han hablado de no marionetizar, de no mover, de no accionar. Entonces yo digo, pero entonces, ¿dónde queda el movimiento? ¿Sí? ¿Dónde queda la vida? ¿Dónde queda el ánima? ¿Dónde queda? Claro, lo toman desde otras partes, pero para mí es muy importante el accionar o el objeto que esté en movimiento, porque es lo que lo separa del arte plástico, es lo que lo separa de la escultura, ¿sí? Entonces, en este sentido, digamos, va esta primera. Lo segundo que tiene que ver es el títere, no como el objeto como escultura, sino lo que confluye y esta articulación, que ese es el segundo concepto, esta articulación de los diferentes lenguajes. Es decir, que está lo literario, está lo teatral, está lo iluminotécnico, está lo musical, está el arte plástico, ¿no? La plástica que tiene que ver mucho con la materia, con las texturas, el movimiento, con la danza. Entonces es una articulación de todo y eso es lo que construye efectivamente el títere en sí, ¿sí? Para mí, por eso yo hablo desde este punto de trabajo. Y como es tan amplio, pues yo solamente en la tesis tomo 3 momentos. Lo musical, que es lo sonoro, el títere como elemento plástico, ¿sí? Como imagen, y tomo también el personaje, ¿sí? Y aquí entonces vengo y digo, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, aparece un objeto que está en movimiento y que el niño recepciona o el niño tiene estas formas o estas que yo analizo un poco y estos movimientos en su cuerpo donde acciona, donde se queda a veces con la boca abierta en un ejercicio de contemplación porque nunca había visto un elemento que sale, en este caso de mi obra, de la basura con unos ojos y son objetos resignificados, en este caso en la obra
que yo propongo para analizar, y cómo el objeto cuando tiene ese movimiento y nosotros no nos desaparecemos, ¿no? Eso no es teatro negro, nosotros no nos tapamos el rostro, sino que estamos presentes, pero el niño juega, o sea, juega, sabe que nosotros estamos accionando allí, pero sabe y juega a esto de que ese objeto que está allí tiene vida, hasta el punto de que algunos de los niños tenemos en algunas de las experiencias, se meten en el escenario a defender a golpes, porque el niño se subió al escenario a defender a golpes a ese personaje. Como digamos, también lo musical, en este caso el lenguaje, en una de las experiencias suena esta música de un antagonista que va a entrar y vemos en la recepción uno de los niños se orina, o sea, se orina frente a la obra, se orina y digamos que trasciende esta manifestación o esta recepción, trasciende su cuerpo hasta el punto, digamos, de que el niño se orina en sus pantaloncitos porque le dio miedo. Y es curioso porque los niños, ya estamos hablando más o menos en estas edades que estuve trabajando de 3, 4 añitos, saben que están en un ejercicio artificial, es decir, saben que están viendo teatro, que el espacio es artificial, que el muñeco, que la obra, todo eso, pero sin embargo su cuerpo acciona frente a un comportamiento muy diferente al que tendría, y aquí va esto como para Jennifer, que me estaba hablando ahorita sobre los adultos. Yo sí pienso que son recepciones y percepciones diferentes a la del adulto. No sé si muchos de ustedes, nosotros hemos ido a cine y a veces con el novio, con la persona que estamos, nos da miedo, nos da pena llorar, ¿sí? Nos da mucha pena llorar porque, uy, no, ¿qué va a decir la persona que está ahí al ladito? Qué vergüenza que yo llore, o se van a burlar de mí. Mientras que el niño es muy sincero con sus emociones, ¿no? Entonces, yo sí pienso que hay una diferencia muy grande con las formas y que en la infancia también hay formas diferentes de recepción. O sea, por eso en algún momento en la tesis no se habla de público, sino que se habla de públicos. No sé, sí. Bueno, muchísimas, me parece muy chévere. Hay un dato que cuando estaba, digamos, investigando acerca de ti y de el director del documental, dice que este documental un poco surge como un acto de resistencia, porque esta es la época de la URSS y de Stalin, y el arte, digamos que tenía como objetivo hacer propaganda del régimen. Entonces, él de alguna manera también simboliza esta necesidad de alguna manera de generar otras lecturas del arte también, ¿no? De abrir y de expandir, y creo que en eso también pues coinciden, y pues precisamente por eso es una de las referencias que usas en tu investigación. Por otro lado, me ha rondado mucho la cabeza esto del pensamiento latinoamericano. Y no sé, quería también un poquito lanzarlo, porque el compañero Tavares está pidiendo la palabra, pero el ánima, el alma, estos son conceptos que seguramente tienen un arraigo y una lectura diferente en contextos latinoamericanos. Y pues si bien Shada Hilarios o Javier Sueski también son latinoamericanos, digamos que tienen una formación europea, y creo que en ese sentido también hay un distanciamiento de alguna manera con respecto, digamos, a estos conceptos más, ¿cómo podríamos decir? Más de las cosmovisiones originarias, siento. Pero bueno, le voy a dar la palabra al compañero Tavares, que tengo que aprenderme los nombres, pero me disculparán, si me lo recuerdan lo agradecería un montón. Bueno, compañero, la palabra es tuya. Hola, Gustavo, ¿no? Mi correo le puse el Tavares. Gustavo. Sí, lo siento. Estoy nerviosa. Un gusto, como siempre. Pues muchas felicidades, maestra Jimena. Es un trabajo bastante minucioso y observador. Y sí, realmente
el detalle de la de chicos, de la percepción de los niños, el por qué tanto la insistencia de diferenciar el teatro para niños y para adultos. Yo creo, igual que debe ser una razón de hacer teatro lo que nosotros hacemos, y va a dirigirse a esos públicos, porque lo van a captar de diferente forma todos. A veces hay pequeñitos con bueno, a estas alturas de la vida, y hay pequeños muy adelantados, con una madurez pues ya bastante avanzada, y siempre cuando un adulto ve un espectáculo de títeres, pues sí, es afectado por esa sensibilidad. A veces son detenidos por esas inhibiciones ya, a veces sociales que tenemos, ¿verdad? Pero sí, siempre la invitación es a rescatar a ese pequeño que tenemos dentro. Y en sí, con los titiriteros, cuando hacemos algo, o los teatreros cuando hacemos algo, pues partimos de lo que nos gusta, de lo que queremos decir, y bueno, siempre va a proyectar un mensaje, ¿no? A dar ese mensaje, y algunos vamos a invertir más tiempo en ser minuciosos para dar esos mensajes, y esto que usted hace con su grupo de ver y revisar y modificar, y que se me hace un trabajo, pues bastante trabajo. En la mayoría pues no nos llevamos todo ese tiempo, pero a veces sí pensamos en que lo que hacemos va dirigido a dar ciertos mensajes, a un objetivo. Siempre que tengamos claro qué es lo que queremos decir, en ese momento pues va a tomar una dinámica muy, muy padre, ¿no? Y a mí lo que en un momento dado, lo que llamaría yo reflexión mucho, no para nosotros, sino que lo tratáramos en algún momento, es porque eso que hablamos del teatro para niños, muchas veces se ha ocupado en tener o ver al niño como un espectador cautivo, como un medio de conseguir fondos, y es cuando a veces pierde el sentido de hacer el teatro de títeres, ¿no? Porque, digo, diferentes estéticas va a haber, diferentes formas de hacerlo lo va a haber, pero siempre va a haber un renglón ahí ocupado en calificar y descalificar qué es arte, qué no es arte, si la estética es bonita, si la estética no es válida, pero a fin de cuentas lo que significa es el trabajo y empeño que nosotros hacemos o realizamos al hacer nuestro trabajo, y muchas veces eso es cambiado a lo que muchas veces les llaman arte, o espectáculos de calidad, de algunas veces que se comercializan, pero no van más allá de sacarle el dinero a los papás con los pequeños, ¿no? Este video que nos compartió, pues sí, la primera impresión es, oye, qué sádicos son los que están pasando la proyección, porque ve uno las caras de los pequeños, las reacciones, y dice, sí, realmente, ¿qué está viendo? ¿Y qué está pasando en esas reacciones? La atmósfera que se arma en el público, a media luz ahí, a oscuras, en penumbras, pues sí le da otro significado, un significante medio loco al asunto, ¿no? Pero ese es padre, felicidades por esas reflexiones. Creo que nunca debemos dejar de reflexionar y observar. Yo en la reunión pasada les mencionaba eso, entonces la antepasada. A mí me gusta mucho pensar cuando hago las cosas, en qué momento puedo causar una risa, una reacción, no porque todos vayan a reír en ese momento, sino porque yo sé que eso va a funcionar y que alguna reacción va a haber. Y eso es lo que le da el sentido a veces cuando uno hace las cosas, ¿no? Y es padre. Y se puede modificar en muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, cuando presentamos los trabajos, muchas veces tomamos diferentes rutas dependiendo de la, ¿cómo se llama? De la reacción, de la participación del público. Alguna vez alguien me decía, oye, es que tú no tienes un texto. Sí, sí hay un texto, pero realmente está uno atento a que sea esa participación con el pequeño, ¿no? Y por ahí nos vamos guiando y se hacen cosas muy, muy, muy padres. Pero pues muchas gracias por compartir y pues saludos. Ay, muchas Aquí gracias. quisiera, Hans, quisiera como completar o
complementar algo y es lo que Gustavo habla y me hace pensar es que con esto de lo mercantil, de lo comercial, y que muchos ya saben que, digamos, los niños es un foco para entrar a lo comercial, a vender las obras, empieza a aparecer algo que me parece muy triste y no tiene que ni siquiera estamos ahí los artistas, sino la misma cultura, los mismos colegios, es cuando uno va, digamos, a ofrecer sus obras y empiezan, pero ¿qué va a enseñar? ¿Cuál es la moraleja? ¿Qué quiere Así decir? es. O sea, empieza, es terrible, es muy triste. Y si uno dice, no, no hay moraleja, yo solamente quiero que el niño se emocione, que él pueda, y que digamos en esto ya la literatura nos lleva años luz, ¿no? O sea, la literatura en algún momento dejó de pensarse en la moraleja para pasar en el placer de generar fantasía, imaginación, de brindarle al niño otros mundos posibles por el solamente el hecho de leer o entrar en otros universos. Entonces, yo no entiendo por qué todavía en nuestro campo, bueno, no sé, Gustavo, allá, pero nosotros sí, o sea, cada vez que uno va a ofrecer una obra, nos dicen, y qué le va a enseñar al niño? ¿Y esta obra Igualito. qué le va a decir? Entonces, sí pienso que es una cuestión de cambiar un poco de mentalidad, pero es cultural, ¿sí? Tiene que ver más como con el contexto, que todavía no, las escuelas, y si uno trata de decir, no, mi obra habla de un gusano que va y entra a una, no sé, a una manzana y se la come y después vuela y se eleva, entonces dicen, no, eso no me interesa. Eso no me interesa, eso no le está comunicando nada. Entonces sí me parece que es muy triste porque estamos metidos como en esta problemática, en esta reflexión sobre el arte, ¿sí? ¿Qué es el arte entonces? Y nos relaciona mucho que nuestras obras o tienen que ser, digamos, tienen que tener alguna relación pedagógica para que sea arte, o bueno, entonces eso es otro campo, ¿no? Digo yo, pues que también es otro, no es de mi tesis, pero es otro campo de discusión que me parece muy interesante. Ahí está. Sí, Gustavo. sí, ¿me permite? Claro que sí, la Sí, palabra es tuya. no, acá estamos igualito. El problema es ese y yo voy mucho a que, sí, en las escuelas tenemos el problema cuando llegamos, pero mucho tienen que ver las autoridades, los directivos de cultura, porque esos niños agarran y piensan que arte es eso, que enseñemos algo, quieren que sea explícito el enseñar algo, cuando de por sí el títere ya enseña algo, el representar algo, lleva un mensaje, y allá la sensibilidad del títere, el juego, la perspicacia, todo eso que se despierta cuando el espectador ve un espectáculo, eso no lo toman muchas veces como si fuera una enseñanza. O sea, tienen que ver realmente que las cosas sean literales para que se entiendan, ¿no? Por ejemplo, hablar de violencia, necesitan ver ahí el sangrerío o los golpes o qué sé yo. Cuando podríamos atacar, bueno, nosotros lo pensamos así en el grupo, tratamos la no violencia, porque tratamos de no hacerle difusión a la violencia, sino a la no violencia. Pero cuando los directivos o los mismos compañeros toman a veces una postura medio pedante, disculpen, pero a veces es eso, engreída, y se toma la libertad de decir, esto sí vale, esto no vale, y lo único que hicieron fue pegarse a un programa, a estar pegados a un directivo, qué sé yo, mil circunstancias, pero creo que no puede ser que alguien tenga la autoridad para calificar qué es arte y qué no es arte. El objetivo tendría que ser que todos pudiéramos crear, que todos pudiéramos aportar, que el objetivo siempre sea hacer que el niño despierte su creatividad, su imaginación, porque de esa forma vamos a crear un mundo mejor y vamos a componer muchas cosas. Y vamos a dejarnos de discriminación y de andar
levantando polvo por todos lados, ¿no? Porque la convivencia va a ser mejor. Pero sí, lamentablemente, sí es muy triste que el niño en un momento dado pase a ser solamente una entrada, ¿no? Y que las escuelas muchas veces propicien ¿y a cuánto porcentaje vamos? Porque también eso es lo triste, ¿no? Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias. Bueno, les recuerdo que los encuentros de pensamiento títere los tenemos planeados para 1 hora y media. Es hermoso que suceda esto, que como que se propicia la palabra, pero pues vamos a ir cerrando un poco, así que quien quiera pedir la palabra, este es el momento. Le vamos a dar la palabra a Ruby. Bienvenida, compañera. Y, Jomber primero y luego Ruby. Discúlpame, copa. Vamos a hacer como corresponde. Es que estoy nerviosa. No pasa nada, no pasa nada. Es algo chiquito, como que vi que se estaba acabando el tiempo y justo llegaron a este tema que era un poco también a lo que quería provocar yo con mi primera intervención. Porque claramente siento que el arte, independientemente de la expresión artística que se use, siempre va a tener un contenido político, de reflexión, de contenido social que mueve, ¿sí? Es imposible, creo que, digamos que tal vez los artistas plásticos, pero aún así el artista plástico quiere comunicar algo, ¿no? Cuando se está creando, el creador algo quiere comunicar y lo quiere comunicar para alguien específico. Entonces siento que es imposible hacer arte y no pensar en a quién va dirigido, ¿no? Entonces digamos que por ahí me parece súper acertada toda esta reflexión que plantea Jime. Pero pienso también que, no sé, me generaba ahorita un poco lo que decían nuestros compañeros frente a todo esto de dejar de pensar en que voy a hacer algo para vender, ¿no? Y cómo le seguimos dando importancia a lo que necesitamos comunicar como artistas y cómo queremos transformar la sociedad como artistas. Y esto nos va a llevar a pensar en digamos que los que hacemos teatro de títeres y que le jugamos un poco al teatro para las infancias o para los infantes, no sé, no sé qué palabra sería la más correcta para contextualizar este tipo de público, es porque queremos transformar y queremos llevar o comunicar algo, ¿no? Independientemente de una cosa comercial. Pienso que sí hay que tener en cuenta, y es que es una cosa el proceso creativo y lo que quiero comunicar, y otra cosa es el proceso mercantil y cómo lo puedo vender. Es un medio en el que, desgraciadamente, para sobrevivir tenemos que entrar en esa cosa comercial, pero que esa cosa comercial lo que no podemos hacer es dejar que eso nos condicione como creadores y como artistas, ¿no? Y como entes transformadores de sociedad, ¿no? Entonces es un poco como la reflexión, pensando por ahí, Ana, creo que era Ana la que escribía algo sobre algún hecho social que pasó hace unos años, ¿no? Pero que somos nosotros los que permitimos que usen nuestro arte para unos fines para los cuales no están creados. Ahora, si lo quieres crear para eso, está bien, ¿no? Si eso es lo que quieres y te interesa como artista, también es respetable, porque son diferentes formas de ver el mundo, pero siento que ahí hay un punto clave, y es eso, ¿no? Una cosa es mi proceso creativo y cómo llego a mi obra de arte, y otra cosa es cómo vendo mi obra de arte y cómo respeto esos límites para no agredir mi creación. Siento que ahí por ahí va un poco, y a pesar de que no está puesto así en los planteamientos de Jimena, a mí sí me lleva a lo último a pensar un poco en eso, ¿no? En el hecho creativo y en el hecho de construcción artística. Y ya, porque si no se nos va a alargar esto mucho. Bueno, ahora la palabra la tiene Ruby. Bienvenida, compañera. ¿Me escuchan bien? Sí me oigo. Perfecto. Mucho gusto, mi nombre es Ruby, yo estoy conectada desde Costa Rica, Centroamérica, y estoy como emocionada también, encantada de escucharles y de reconocer estas movidas en otro lugar. Nací en Colombia, pero me vine muy pequeña con toda mi familia a vivir acá, entonces también es como bonito escuchar ese acento rico que yo ya no tengo.
De la conversación me ha parecido muy interesante. Yo me inscribí hoy rápidamente, entonces no logré como profundizar en la tesis, lastimosamente, pero igual me conecté y viendo como las primeras partes donde se establecen los problemas, me llamó mucho la atención cómo cómo se coloca a la persona niña como foco de estudio, digamos, porque sí, como decían inicialmente, es un público que no se analiza detenidamente y detalladamente como lo merece, porque es el público de los públicos más honestos, son los y las niñas, ¿verdad? Porque no han pasado por este proceso social, ¿verdad? Donde nos socializan nuestros cuerpos en lo correcto y lo incorrecto, y a veces hemos ido a, ¿verdad?, obras, a ver cosas, y decimos, me quiero ir, o estoy cansado, o, ¿verdad? Como que una nada más reacciona a la experiencia que le entregan, pero nuestros cuerpos socializados están así entrenados para decir, vamos a esperar por respeto a la persona que está ahí. En cambio, el público niño no. Y ahí es donde se entra, creo, como en el choque que nos ponen a la hora de presentar o vender o colocar nuestras obras, de qué es lo que enseñan y cuál es la moraleja. Porque a pesar de que trabajamos dentro de un marco donde nos interesa ese tipo de público, el adultocentrismo desde todas las estructuras jerárquicas nos enseña que tenemos que enseñarle como personas adultas algo a los y las niñas, y eso es súper complejo porque anulamos la experiencia y la experiencia por sí sola es muy valiosa, ¿verdad? O sea, sin tener que decirle esto es bueno, se puede generar una experiencia de análisis en la persona que ve, y yo creo que eso es posible desde público niño hasta público adulto, digamos, porque evoca, digamos, es proyectar una experiencia y pasa esa experiencia por un montón de lecturas subjetivas que son muchísimo más ricas que decir panfletariamente esto es lo que se debería hacer. Y por eso como que me parece que es un reto muy grande como abordar este tema desde esa visión, ¿verdad? Desde esa visión de ser niños y niñas. Porque además las lecturas pasan por una cosa muy subjetiva de construcción de historias, ¿no? Entonces, siento que partiendo de ahí hay que reconocer que todo es político. Nosotras somos políticas por el hecho de ser seres sociales, ¿verdad? Empezamos a generar criterios, empezamos a conectar con cosas más allá de si es partidista o no. O sea, lo político no tiene que ver con lo partidario. Entonces, cuando se generan esas experiencias, hay lecturas que permiten que ese ser político que ha pasado por una socialización haga sus análisis y sus criterios. Y yo ahorita estoy cursando la licenciatura en arte escénico en la Universidad Nacional de Costa Rica y tengo muchísimo interés por trabajar la experiencia, que no busque necesariamente una narrativa cerrada, digamos, o como una historia, sino que cuente a partir de la experiencia que se genera con imágenes, con texturas, con sonidos. Más allá de presentar, es evocar, es como una de las cosas que me parece interesante, porque a pesar de que fue interesante que no nos mostraran la obra donde los niños se emocionan, sino que vemos a los niños y a las niñas emocionándose por eso, entonces casi convertimos ese videíto que enviaron en un acto y una experiencia también por sí misma. Entonces yo creo que hay demasiada tela que cortar y demasiado que hablar. Me encanta, muchas gracias. Gracias. Eso sería, yo creo, no cerré nada, pero nada más es poquito. Claro, muy chévere. Igual yo pienso que... Antes de que vayas a cerrar, me regalas una por cosita supuesto, pequeñita. claro que sí. Es tuya la palabra, Jimé. Dale ya, porque ya va a cerrar. Ay, Dios mío, ya va a cerrar. No, sí, esto es un tema muy como para sentarnos acá a discutir mucho tiempo y creo que no lo terminaríamos. No, simplemente quisiera como que hay un texto que se llama, es una autora que se llama Berta Finkel. Ella habla del títere y lo titiritesco en la vida del niño. Ha sido siempre un texto muy inspirador para mí, y específicamente me encanta cuando habla sobre, cuando yo digo la diferencia del espectador adulto y la del espectador niño, es porque ella habla de algo que me parece muy importante. Bueno, primero sobre la relación estrecha que tiene el niño con el objeto,
la relación estrecha que tiene con el títere. Y ella pues hace un análisis más desde la psicología, etcétera, etcétera, pero me parece precioso, que tiene que ver mucho como con esta construcción del niño frente a su mundo y cómo el mundo lo construye a él también pequeñito en este mundo inmenso de adultos. Y ella habla específicamente que el espectador niño frente a la obra de arte es crítico, polemiza, discute en la obra de arte, en la experiencia. Y ahí nos hemos dado cuenta, todos los que hemos trabajado con niños, que si es un espectador completamente difícil, y porque el niño se aburrió, le lloró a la mamá, se fue quiero ir al baño, se para en la silla, se duerme, no quiero, se mete debajo de la silla. Si el niño, exacto, gracias. Si el niño no se ve cautivado por la obra, es completamente cierto esto de que él polemiza y discute en la obra real. Mientras que el adulto, lo que hacemos es terminamos de ver la obra, luego nos vamos a tomar una cerveza, un café, qué sé yo, y allá es donde criticamos. Lo hacemos es afuera, no dentro de la obra. Y eso me parece tan potente y tan lindo lo que habla. Y muchas otras cosas que los invito a buscar. Es que no he podido conseguir el PDF. Tengo unas fotocopias muy, muy borrosas, entonces voy a tratar de conseguirlo y subirlo a nuestro grupo de Facebook para que allí donde están archivados todos nuestros textos que estamos mirando. Y para terminar, pues le estaba que quería terminar, es que con esto que dijo Carlos, yo hice mi tesis en el 2017 y utilicé una de mis propuestas, en este caso que fue Sueños del Agua, que es una obra completamente pedagógica. Y digamos que a mí fue muy duro utilizar porque es una obra que habla sobre el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, lo que yo hice fue darle una vuelta porque no quería que esa fuera su intención. ¿Sí? A mí me interesa eso que estaba hablando ahorita Jennifer, sobre el emocionar, sobre sensibilizar, sobre el asombrar, sobre el disfrute del goce, sobre esto de generar en el niño todas estas propuestas en su experiencia. Mientras eso se realice en la obra, mientras el niño tenga esa posibilidad, ya hemos cumplido con un ejercicio político, como lo dice Ruby. O sea, no político, pertenecer a algún partido político, sino en ese ejercicio político como artistas. Y entonces aquí es donde yo voy. O sea, en ese tiempo, en esa parte de mi tesis, que yo utilicé esta obra, la hice. Sin embargo, mi último trabajo del año anterior, en el 2019, por fin, gracias al universo, a los dioses del teatro, llevar a cabo una propuesta que se llama El Árbol de la Vida, Sensaciones, Estaciones y Sensaciones, que esto habla Ruby, que es un poco más de olvidarme de la cuarta pared. El niño entra al escenario, el niño toca las texturas, toca los muñecos, huele, siente, baila, canta con nosotros, me toca la cara, es parte, digamos, de la experiencia, se vuelve protagonista de la historia. Y digamos que pude desarrollar todo esto que yo hablaba en mi tesis para decir, no me interesa la historia, adiós historia, adiós moraleja, no me interesa que el niño aprenda sobre valores, no, en este momento, porque estaba trabajando con primera infancia, me interesa que el niño sienta, y en estos días, pues, aún más hemos extrañado ese contacto directo con el espectador, porque ya saben, pues, la situación actual nos ha prohibido poder tener ese contacto con el otro, poder acceder a esos sentires, entonces, a ese conocimiento sensible. Entonces, me parece que eso es completamente político, así yo no esté llevando a cabo una temática en específico de moraleja. Pero eso es político, y digamos que con las chicas que están en la licenciatura saben que que es como dice Jomber, o sea, ¿cómo hacemos eso para el mercado? Pero digamos que yo lo que trato es como con mis chicas desde lo pedagógico, es decirle, no necesitas entrar en este universo de la moraleja, necesitas entrar en este universo del sentir, de la emoción, para que el niño, digamos, tenga esa posibilidad de ser un sujeto participante frente a la obra de arte. Eso era todo.
Bueno, muchas gracias. Definitivamente esto es lo más hermoso y es que cada vez que nos encontramos como que nos quedamos con un millón de cosas que queremos compartir. Y es que eso es lo interesante, no creo que no es necesario ser lineales, llegar a conclusiones absolutas. También siento que, lo voy a decir personalmente, dice el Día de la Pachamama y estamos hablando de personas que no han sido tenidas en cuenta, como me pareció muy lindo la persona niña, y si, imagínate, si hay un niño que es nombrado ahora, y las niñas que también quisiera ahí un poquito como que dejar eso para que lo pensemos en nuestra cabeza. Quiero agradecerles, quiero tomar la foto porque casi se me olvida, así que si pueden prender su cámara, porque esto es muy lindo y me siento muy feliz de estar acá y a ver, esperen que no soy muy buena con la tecnología, así que prendan su cámara que va a tomar una fotito y su mejor cara, cara titiritera. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Estaremos compartiendo de nuevo, como les digo, si quieren unirse al grupo, están las lecturas que se hicieron las semanas anteriores. Estaremos subiendo el conversatorio al canal de YouTube. Gracias, Jimena, por estar, por abrirnos la cabeza. No, a ustedes. Gracias a todas las personas que están en latinoamericano. El grupo se llama Pensamiento Títere. Red Bogotá, creo. Creo que así lo van a encontrar. Si no, ahí les mandamos la referencia. Muchísimas gracias. Ha sido un placer todos los encuentros y gracias por la paciencia también y los nervios. Y bueno, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias a todos. Chao, gracias, muchas gracias. Chao. Feliz noche.